Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de hoy que será la noche de San Juan, la nit de San Joan, en este 23 de junio lo compartimos con Eduardo Madina. Edu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Luis, ¿qué tal? Con Elisa de la Nuez, bienvenida Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. Y también con Ignacio Escolar. Hola, Ignacio. Buenos días. Hoy además los tres aquí, así que me podréis ver cuando os pida por favor brevedad. Cosa que pasa de uvas a peras, tampoco es todo el rato. El gran asunto del día es, lo estamos comentando desde primera hora, esa condena por el caso Mascarillas, la primera sentencia del caso Koldo que conocimos ayer, pocos minutos después del mediodía, que condena a 24 años de prisión al exministro y hombre fuerte del Partido Socialista, José Luis Ábalos, la persona que, recordábamos, subió a la tribuna del Congreso para defender la moción de censura, la primera que ha prosperado en nuestro país y que era después, precisamente, de una condena por corrupción y que permitió a Pedro Sánchez llegar al Palacio de la Moncloa, a la presidencia del gobierno. 19 años para Koldo García y 4 años y medio para el que, según la sentencia, se deduce que es el corruptor, el empresario Víctor de Aldama, al que, sin embargo, el alto tribunal exime de entrar a prisión a cambio de trabajos para la comunidad y como premio, que es una expresión que textualmente utiliza más de una vez la sentencia, como premio por haber colaborado con la justicia. Como eso será el análisis de esta mañana, iremos incorporando también a nuestros compañeros que nos contarán no solo la derivada judicial, sino también la política. Vamos a empezar saludando a alguien que nos ayuda en días como hoy a entrar en el debate, a traducir el lenguaje judicial, a tratar de entender, que todos podamos entender desde fuera del mundo del derecho, cuáles son las motivaciones que en este caso adopta el Supremo, que por tanto sienta doctrina, esto genera jurisprudencia, marca la pauta para interpretar a partir de aquí los casos por corrupción, que es el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio. Señor Cancio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Quisiera empezar desentrañando la sentencia. ¿Qué le parece, en este caso, los 24 años y 3 meses de prisión para José Luis Ábalos que se deducen? Es decir, no es una pena de prisión por un único delito, sino que es el acumulado de varios delitos, ¿no? Así es que son varias infracciones graves y las penas en general en el Código Penal español son elevadas y acabarán siendo 16 años y medio, creo recordar que fija el tribunal el máximo de cumplimiento, porque cuando se imponen varias penas se van sumando, pero hasta cierto límite. ¿A usted le llamó la atención que fueran 24 años? Porque una de las primeras impresiones que provocó ayer, o que por lo menos en el Partido Socialista y en el Gobierno decían, es que era una condena muy elevada por estos 24 años. ¿Le sorprendió a usted también? La verdad que no, porque si vemos cuáles son las penas que tienen los delitos correspondientes fijadas, pues esto es lo que sale cuando tenemos tantos hechos diversificados que va la sentencia identificando y van apareciendo distintos delitos y la suma es esta, sí. Una de las cosas que dijo anoche en el 25 el abogado de Ábalos reconoció haberse equivocado al pedir que se alargara el aforamiento. Es decir, que la causa la haya llevado el Tribunal Supremo, porque decía él, ahora mismo, por ejemplo, si no hubieran recurrido por esta vía, el caso estaría en la Audiencia Nacional y decía en igualdad de condiciones con otros acusados. ¿Usted cree que es así? Sí, yo creo que está claro que es muy perturbador que tengamos este sistema de aforamientos. Es decir, los aforamientos son una peculiaridad española y en este caso pues nos encontramos que la decisión difícilmente comprensible del acusado Ábalos de permanecer como diputado dio competencia al Tribunal Supremo, con lo cual
un mismo grupo de hechos que están todos muy relacionados, porque son distintas actividades de corrupción en los que interviene el señor Aldama. Todo esto ha quedado ahora partido en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. No debería existir este aforamiento y no hubiera llevado a esta fragmentación del procedimiento. Y por otra parte, lo que a mí también me parece muy, muy llamativo, que asumamos con normalidad, primero, que existen los aforamientos, que todo esto vaya rapidísimo, y segundo, que en la Audiencia Nacional tengamos un atasco que esté llevando a que se esté juzgando a Jorge Fernández Díaz ahora. Entonces es un escándalo, porque lo cierto es que otras partes de este mismo complejo de hechos que está en la Audiencia Nacional seguramente tardarán mucho más, y es inadmisible que esto suceda de esta manera. ¿Qué impresión le merece que Víctor de Aldama no tenga que pisar la cárcel por este caso? Bueno, digamos, esto es un problema que venimos viendo cuando estamos hablando de criminalidad organizada, que es la tensión entre que solamente alguien que está dentro de un contexto organizado es el que puede aportar los elementos de convicción en muchas ocasiones, es decir, la persona que de dentro, el arrepentido o el funcionario de policía infiltrado. Y por otra parte, pues esto genera tensiones, como es obvio, porque una persona, digamos, declara algo y obtiene beneficios muy claros frente a esto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esto se haya hecho de una manera informal, ¿no? Tenemos la conformidad, que sería que se hubiera llegado a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de esta persona, y luego tenemos pues estos pactos de caballeros poco claros entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo. Después la Sala utiliza una atenuante muy cualificada analógica. Todo esto, digamos, es poco claro y se mueve siempre en este campo de tensión. Lo hemos visto en los Estados Unidos, los problemas que genera que a uno de los que han realizado los delitos se le favorezca mucho, ¿no? Y que se haga de esta manera a través de pactos no explícitos entre acusaciones y defensas, pues hombre, genera algo de incertidumbre, ¿no? En este caso, la Fiscalía lo que dijo Luzón en el juicio fue que no había ningún pacto en este caso con el condenado, con Víctor de Aldama. Bueno, pues a los hechos me remito. Yeah. Si no lo quiere llamar pacto, pues es un entendimiento, ya digo, informal, cuando existe el procedimiento de la conformidad, donde se fijan los determinados hechos, se reconocen por parte de la persona acusada y después es validado por el tribunal, que sería, digamos, la forma formal de incluir estos elementos. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta sentencia? Esto es una sentencia del Supremo, el más alto tribunal. Aquí se sienta doctrina, se establece jurisprudencia. Y queda visto en esta sentencia que el premio, que es una palabra que textualmente utiliza varias veces la sentencia, el premio que se da a Aldama por haber aportado información que consideran los magistrados ha sido decisiva, es incluso superior a lo que pedía la Fiscalía, incluso superior a lo que planteaba el Partido Popular, presentado como una de las acusaciones en este proceso. ¿Qué cambia a partir de ahora? ¿Qué es lo que introduce en el ordenamiento jurídico esta sentencia al premiar de esta manera a Víctor de Aldama? Bueno, lo que hace es, digamos, toda una serie de operaciones en la valoración de las distintas infracciones que él ha reconocido, con el fin abiertamente reconocido de que no ingrese en prisión. Digamos, se ha ido muy lejos a la hora de utilizar esta atenuante analógica para estimular a otras personas que puedan encontrarse en esta situación. Ya digo que este es el problema que tenemos en contextos organizados. Si no hay alguien dentro que conoce cuál es el modo de operar, pues es difícil que se puedan encontrar elementos de convicción. Lo que ocurre es que la tensión que se genera es, primero, hasta qué punto es creíble esta persona que obtiene beneficios muy significativos porque declara una determinada cosa, y en segundo lugar, hasta qué punto es justo que una persona que ha reconocido su participación en hechos muy graves, pues no tenga una reacción penal efectiva de privación de libertad. De todas maneras, como decíamos antes, en la Audiencia Nacional quedan otros muchos flecos, otras muchas personas que se supone que participaban en esta organización criminal.
todas las personas que dentro de los ministerios han tenido que estar en los procesos de toma de decisión que estaban torcidos, el aforamiento, la separación en dos procedimientos es profundamente insatisfactorio en este caso. Y ya sé que es casi de filosofía del derecho esto, pero ¿hasta qué punto es justo? Usted decía, queda esta tensión, ¿hasta qué punto es justo? Es decir, entiendo que esto es un incentivo que recoge la ley y que ahora, con esta sentencia, el Supremo delimita, marca la pauta de cuál tiene que ser el premio para aquellos que confiesen, para aquellos que delaten. Pero ¿hasta qué punto es justo si alguien que tiene un papel, como queda acreditado en los 200 folios de esta sentencia, ha tenido una actitud delictiva que además no declinó de ella de forma voluntaria? También esto se recoge en la sentencia, si esto queda sin castigo. Bueno, este es el problema que tenemos. Claro que es un problema de filosofía del derecho, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente en España pues se ha prestado mucha atención a los funcionarios públicos, a los representantes políticos que están en los diversos casos de corrupción que son endémicos de nuestro país, pero, digamos, las grandes constructoras, en este caso lo que está en la Audiencia Nacional tendrá que verse, siempre hay alguien que se aproxima al representante político para torcer su actitud. Entonces, siempre hemos puesto el foco más en los funcionarios que en las empresas y en los empresarios y en las personas que podemos llamar corruptores. Entonces, efectivamente, resulta perturbador que la exención de responsabilidad por esta colaboración, que ha tenido que valorar en cada una de las declaraciones que ha hecho este ciudadano en la sala, pues hasta qué punto el fin justifica los medios, ¿no? Porque es obvio que se genera una tensión, que una persona que está en el origen de este tipo de prácticas, que son quienes hacen posible que exista la corrupción, pues se quede completamente al margen de sufrir, digamos, realmente la pena, ¿no? Eso es lo que ha decidido el Tribunal Supremo, ya digo, a través de una vía un tanto peculiar, que es la de esta atenuante analógica de colaboración. ¿Cree que conseguirá el Supremo que haya más confesiones a partir de ahora? Pues, digamos, ahí lo que seguramente importa es que en el procedimiento que le llevó a prisión ante la Audiencia Nacional a este señor, la situación suya era muy mala. Era y es muy mala. Y entonces fue, digamos, se produce esta carrera a ver quién corre primero para dar esta información al tribunal, a la fiscalía. Entonces, esto siempre nos va a producir situaciones, digamos, el primero que sale corriendo es el que se acaba beneficiando, ¿no? No sé hasta qué punto esto puede asumirse cuando la ausencia de consecuencias es completa, como en este caso. Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Como siempre, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo y buenos días, lo comentamos a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. Compartimos la mañana de análisis con Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Y antes de escucharos a vosotros, que sí que os estáis haciendo la tertulia encima, porque ya la publicidad la habéis aprovechado para eso, dejadme saludar a Isabel Vega. Hola, Isa, de nuevo. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Para situar de entrada, Isabel, dos puntos que tengamos claro, que ahora comentábamos con Manuel Cancio. El primero, la condena a José Luis Ábalos y a Koldo García por 24 y por 19 años. Sí, en el caso de Ábalos son 24 años y 3 meses, de los que debe cumplir un máximo de 16 años, y en un fallo que es firme y al que quedan pocas vueltas que buscarle, porque la defensa puede plantear un incidente de nulidad y acudir después al Constitucional por vulneración de derechos, pero ya no puede discutir la prueba ni cómo la ha interpretado el tribunal. No es que no lo viesen venir, el propio instructor del Supremo, Leopoldo Puente, lo recordó en más de un auto, pese a lo cual Ábalos mantuvo su aforamiento, renunciando así a esa posibilidad de recurrir la primera sentencia ante una doble instancia. Ayer, precisamente, su letrado Marino Turiel reconocía en Hora 25 que fue un error. Y efectivamente ha sido un error, porque podía haber ido a la Audiencia Nacional si se hubiese, digamos, renunciado a la condición de diputado antes. En este momento estaríamos en un proceso abierto en la Audiencia Nacional, en igualdad de armas que no hemos tenido en el Tribunal Supremo
porque se nos ha denegado la entrega de dispositivos. Decía además Marino Turiel que el exministro está entero y en pie. En el caso de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel, de los que deberá cumplir 15, comentaban fuentes de su defensa ayer tarde que no parecía haber asimilado todavía la magnitud del golpe. Ambos siguieron la lectura del fallo por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, mientras Aldama lo hacía en la sede del Supremo, y ambos cuestionan esa diferencia, sobre todo porque el comisionista no pisará la cárcel, estando acreditado que corrompió autoridades y funcionarios y jugó un papel esencial en la organización criminal. La sentencia, como comentábamos antes, considera que los hechos fueron sumamente graves y habla de una corrupción perpetrada desde las más altas instancias del poder político que socava la arquitectura misma del Estado de Derecho. Se premia a Aldama porque los magistrados entienden que su colaboración ha ayudado a desentrañar esa corrupción. Esta es una de las primeras claves de la condena y por aquí quiero que empecemos el análisis. Por esta diferencia entre la condena a Ábalos y la libertad para Aldama que comentábamos antes con Cancio. Ignacio. A mí me parece un contraste que no está justificado, en mi opinión. Yo entiendo que hay que incentivar la colaboración con la justicia cuando la persona que colabora cumple con unos mínimos. Primero, comunicar a la justicia algo que la justicia ya no sabe. Segundo, hacerlo siempre de manera con respeto a la verdad, sin mentir. Es decir, que no se convierta esa colaboración en la justicia en un premio por mentir y acusar a terceros de cosas que no han hecho. Y en el caso de Aldama no se cumplen ninguna de estas dos condiciones, que para mí son básicas en abstracto, cuando pensamos en cuáles son los incentivos que se generan, tanto los positivos como los perversos, cuando premias la delación. No se cumple que esto empezara desde el primer momento porque Aldama empieza a colaborar cuando han pasado 9 meses desde su detención, cuando la UCO ya ha pillado lo de los 10.000 euros, cuando ya ha pillado lo del piso de Jessica, cuando ya le tienen bastante cogido. Es decir, la colaboración de Aldama se arranca cuando los principales hechos delictivos que recoge la sentencia ya son conocidos por la Guardia Civil. Es decir, sí, hace algo importante que es reconocer que son ciertos, pero todos los indicios de que había pagado mordidas a Ábalos y a Koldo ya estaban en poder de la investigación judicial. 9 meses pasan, desde la detención hasta que empieza a colaborar. Y además empieza a colaborar porque está en prisión. Empieza a colaborar porque está en prisión en otra causa y se le libera de esa otra causa, que eso también a mí me ha parecido siempre bastante, en fin, difícil de entender. Y luego la segunda parte, que es la veracidad, que es que, oye, tú colaboras con la justicia y estás todo el rato aportando pruebas reales y no te inventas nada. Pues es que está demostradísimo que Aldama ha estado mintiendo a lo largo de estos meses. Recordemos, por ejemplo, sus acusaciones sobre que Begoña Gómez tiene cuentas millones de euros en República Dominicana. O sin ir más lejos a lo que recoge la propia sentencia. Hay 3 cosas que Aldama dijo durante el juicio y que la sentencia desmiente. Primero, Pedro Sánchez no es el número 1 de esta trama. Él lo dijo muy claramente en el interrogatorio. Pues no, la sentencia lo desmiente. Segundo, dijo Aldama que él había repartido 2 millones de la Comisión de las Mascarillas con Ábalos y otro medio millón más con Koldo. Ninguno de estos 2 hechos está reconocido como cierto en la sentencia. De hecho, dice que no es verdad. Dice que sí, que hay un indicio de que pensaba repartirlo, pero que luego no lo hace. Y luego, tercero, habla la propia sentencia de otra acusación que hizo Aldama, que es que había pagado al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. También está reconocido como un hecho incierto. ¿Cómo puedes premiar por su colaboración con la justicia a alguien que ha estado engañando a la justicia? Y luego a mí ya el colmo, me parece que además de todo eso, Aldama se vaya a salir de esta historia con más dinero del que entró. Que esos 3,7 millones que recibió de mordida al final se convierte en una multa de apenas 140.000 más otro poco más. Porque le absuelden de ese delito. Sí, pero le absuelden de ese delito, que ya la idea de que esto sea un delito aparte es un poco marciana, en mi opinión. Porque evidentemente, ¿por qué razón el fabricante y el importador de las mascarillas recurre a Aldama y le regala 3,7 millones porque consiga vender las mascarillas a Transportes? Pues es evidente leyendo la sentencia, porque tenía al ministro y a Koldo García en el bolsillo. Ese dinero tenía que ser la responsabilidad civil, no un delito aparte de información privilegiada. Ya la propia petición de la Fiscalía tenía que haber metido eso como responsabilidad civil. Oiga, es que esto es lo que usted ha ganado con estos delitos. Estos delitos se hacen para ganar estos 3,7 millones de euros, que recordemos que en el fondo, en su origen, es dinero público. Es dinero que pagó de más la Administración para conseguir ese contrato, para conseguir esas mascarillas en un momento de extrema necesidad y que el vendedor no lo tenía en su margen, sino que tuvo que pagárselo un tercero por ese favor. Elisa.
Sí, bueno, yo creo que lo ha dicho muy bien el catedrático, ¿no? Aquí se genera una tensión y desde luego es una tensión, digamos, difícil de conciliar entre esa colaboración con la justicia. Yo no estoy de acuerdo con Ignacio en el sentido de que, por lo que dice la sentencia, lo que he leído, sí que se aportan pruebas, digamos, en relación con lo que había, que ayudan al tribunal, y que hace también otra observación que es muy importante, que es que cuando estás en una organización criminal, la colaboración de alguien que está dentro ayuda muchísimo a la justicia. No es la primera vez que pasa esto, por tanto, no es el primer caso donde alguien, digamos, que está metido dentro de esa organización, ayuda porque puede tener una información, tiene una información que es difícil obtener desde fuera. No hay ningún caso equivalente. Bueno, vale, yo por ejemplo me acuerdo de José Luis Peña y de la Yo también, trama luego lo Gürtel. comentamos. Bueno, lo podemos comentar, pero quiero decir que la colaboración de alguien que está dentro de una organización criminal, haya o no haya precedentes, es lo suficientemente relevante como para que se, digamos, premie. Ahora bien, ¿cuál es el importe del premio? Que no sea, digamos, decir, bueno, pues una persona, que evidentemente ya se puede decir, es un delincuente, no vaya a la cárcel. Esa sería la discusión que hay. Ahora, digamos, que una persona que está dentro de una organización criminal, haya o no haya precedentes, puede aportar evidencia, como ha dicho bien el catedrático, que no es fácil obtener desde fuera, creo que esto es una realidad. Nos puede gustar más o menos y tiene que ver con otra Pero cosa. todo el mundo lo esperaba eso. Aquí la cosa está, y como por eso dices, digo, Elisa, en la que el proporcionalidad. Supremo nos acaba de decir que el premio es total. Correcto. Por eso digo que... Más allá de lo que pedía el fiscal, más allá de lo que pedía incluso el Partido Popular. Correcto. Lo que Quiero dice el decir Supremo aquí, y esta es la gran novedad, es lo que suficientemente premia más, relevante. el premio está muy por encima que el castigo al delito que el propio Supremo considera acreditado. Por eso digo que hay esa tensión, pero vamos a partir de la base de que una colaboración desde dentro de una organización criminal es relevante para investigar un delito. Estamos todos de acuerdo en eso, y luego el premio es proporcionado o no es proporcionado. Esa es la discusión. Entiendo que no la otra. Y tiene que ver con algo que sí quería resaltar, que lo dice también la sentencia, es que han fallado todos los mecanismos preventivos. A mí eso me interesa siempre mucho desde el punto de vista del Estado de Derecho y la corrupción. No ha saltado ninguna alarma en ningún sitio. Y las pocas que saltaron en INECO y tal, inmediatamente aquello se lo quitaron de encima. Eso también es un fallo del sistema. Que tú tengas que recurrir a una persona que está dentro de esta organización para ayudar a que se investiguen estos delitos, en sí mismo es un fallo del sistema, porque se supone que hay mecanismos preventivos que digan, oiga, este contrato, este no sé qué, lo que sea, ¿no? Antes de ir contigo, Edu, déjame resolver lo de Muy Peñas, rápido, así lo de queda Peñas. claro. Yo creo que la ¿Cuánto diferencia colaboró entre o no Peñas, con la justicia? Entre Peñas y Aldama ¿Quién es muy denunció la notable, Gürtel? Es Peñas. Porque Peñas es alguien que es la persona que graba a Correa durante años y después, durante meses, y después se presenta en la Audiencia Nacional y entrega toda esa información. Es decir, la Gürtel se inicia por la colaboración de Peñas. El equivalente sería que a Peñas lo hubieran detenido y 9 meses más tarde, y cuando está en prisión, empieza a colaborar. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que Diciendo ver. Y hay que algunas cosas recordar, ciertas y algunas cosas que a inciertas, Peñas le condenaron a 3 meses más que a Aldama, 4 años y 9 meses. Y que además durante mucho tiempo estuve con una petición de la Fiscalía de 7 o 9 años, de bastante más tiempo. Es decir, que no es comparable. En realidad, lo más parecido a Aldama en aquel caso fue Correa, que sí intentó colaborar con la justicia cuando ya había sido detenido y que le dijeron que no. Edu. Bueno, yo creo que vivo en otro planeta, porque lo último que me preocupa a mí aquí es el señor Aldama. Lo último. Y es como si los que no fueron a la cárcel en el caso Gürtel fueran lo que más me preocupara. No me puedo imaginar ahí. Quienes colaboraron con la justicia para que aquella sentencia fuera publicada en la medida y con los contenidos que fue, para mí es la última pieza de este asunto. ¿Vale? Primer elemento. Segundo, el artículo 66 del Código Penal explica perfectamente qué son las atenuantes agravadas, las formas en las que la colaboración con la justicia premia a quienes lo hacen. Y segundo, está también en el artículo 22 de la Convención Europea de Lucha contra la Corrupción. Por tanto, uno, no es un invento de ningún juez. Segundo, hay unanimidad. No ha habido ningún voto particular del Tribunal Supremo. Eso es muy importante, ¿eh? No ha habido ningún juez que haya matizado. Podemos matizar todo lo que queramos en la tertulia, podemos poner el foco en los jueces, podemos decir que los jueces, que el que tiene ojos en la cara, estupendo. Los corruptos son la noticia. 24 años de cárcel a la persona que más poder tuvo durante un ciclo político muy significativo dentro del partido que hoy es todavía el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español. Con una suma de delitos que ponen la piel de gallina, porque muchos de ellos se cometieron cuando más gente moría en el corazón de la pandemia. Organización criminal, cohecho continuado, cohecho en concurso real con tráfico de influencias, malversación en concurso público, delitos de cohecho continuado. Todo suma una pena de 24 años de cárcel, que es la mayor condena que nunca ha tenido un ministro en la historia de España. Y mira que ha habido ministros en la historia de España que han terminado en la cárcel. Inolvidables Jaume Matas, inolvidables Rodrigo Rato, altos cargos del Partido Popular como Bárcenas, que tuvo muchísimo poder como senador y gerente contable o director financiero, ya no recuerdo, del Partido Popular.
va a cumplir probablemente el triple de la condena más alta, que es 5 años y pico, que creo que es 5 años y 6 meses por organización criminal multiplicado por 3. Para mí es una trágica noticia. Es la demostración de que algo ha ido mal en el proceso de elección de élites, de que los mecanismos de lucha contra la corrupción, los procesos y discursos de transparencia, las apelaciones a la ejemplaridad, han decaído precisamente porque quien presentó una moción de censura, el presentador de la moción de censura contra una cuestión de corrupción que terminó sacando a Rajoy y al Partido Popular del Gobierno tras la sentencia Gürtel, fue el señor que ayer recibió una condena de 24 años de cárcel. Por tanto, ¿en qué medida ha colaborado Aldama? El Supremo lo ha calibrado mejor que cualquiera de nosotros con total seguridad. ¿Me hubiera gustado ver a Aldama en la cárcel? Claro, como a cualquiera. Porque si ha estado dentro de este lío, si ha estado dentro de esta trama, si ha sido el corruptor, el instructor, el que ha sugerido, el que sea, me gustaría verlo en la cárcel igual que a cualquier otro. Pero me parece el asunto menor de todo esto. El asunto mayor es que el político con más poder, después del presidente de gobierno, en el PSOE y en el gobierno, durante un ciclo muy largo de tiempo, 24 años de cárcel. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Analizando la sentencia del Supremo con estos dos grandes ejes que se van dibujando en la conversación, en la tertulia de esta mañana, los dos grandes asuntos por los que preguntábamos también al catedrático Manuel Cancio cuando hemos empezado la conversación. Primero, la gravedad de los delitos por los que el Supremo condena a José Luis Ábalos y a Koldo García, 24 años y 19 años de prisión para cada uno de ellos. Y después la diferencia entre la condena entre ellos dos y la condena con Víctor de Aldama. Vamos a comentar la información que tenemos respecto a este último asunto para, una vez ya explicados todos los ángulos, seguir con la tertulia con Edu, con Elisa y con Ignacio. Sigues Isabel Vega por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Respecto a este premio, ¿no?, que es como dice la sentencia que tiene el Supremo con Aldama, porque considera que sí le ha aportado información decisiva, dicen los magistrados por unanimidad, para llegar a sus conclusiones. Sí, son 4 años y medio de cárcel por delitos de organización criminal y 3 delitos de cohecho, amortiguados hasta niveles que no superan el umbral de 2 años de condena de manera independiente. Dicen los magistrados que son 2 los mecanismos fundamentales para combatir la corrupción. Los controles internos, que aquí fallaron, entre otras cosas, porque quien estaba implicado era el ministro del Gobierno, y la colaboración de quien, siendo parte de la organización criminal, está en posición de aportar información que permita el esclarecimiento de los hechos. Aquí es donde los magistrados sitúan a Aldama, aun siendo conscientes de que él no dio el paso de destapar la trama. A él primero le pillaron y llevaba meses investigado cuando se avino a declarar. Destacan en cualquier caso en la sentencia que sus aportaciones han sido relevantes porque han servido para dimensionar la trama corrupta, apuntalando las pruebas que ya había recogido la UCO o aportando hechos nuevos aunque le incriminasen, es decir, que renunció a su derecho de defensa y sus declaraciones no fueron autoexculpatorias. Sirvieron, dicen los magistrados, para corroborar los pagos y los cohechos a la carta que realizó a Ábalos y a Koldo García, para confirmar el modo en que accedió a los contratos de mascarillas o para destapar supuestas mordidas por obra pública que se están investigando aparte. Esto es lo que se premia con esa pena más baja, que queda además suspendida y condicionada a que no delinca en 5 años y preste 12 meses de servicios a la comunidad. Pero solo en esta causa. El comisionista todavía tiene por delante imputaciones en la parte del caso Koldo, que sigue abierta en la Audiencia Nacional, en la pieza mencionada sobre mordidas por obra pública y en un asunto de fraude de IVA con hidrocarburos, causa esta, por cierto, en la que no se le conoce colaboración alguna. Veremos qué es lo que ocurre, porque en la sentencia del Supremo se dice que Aldama ha colaborado en este y en otros procesos, que es una de las cosas que llamaba la atención. Ayer nuestro compañero Miguel Ángel Campos estuvo hablando con distintas fuentes jurídicas. Hola Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, José Luis. Recabando impresiones, opiniones respecto a esta sentencia, tanto en lo que tiene que ver con Ábalos y con Koldo, como también con este caso de Aldama, ¿no?
Sí, jueces y fiscales consultados por la SER recalcan que existía hasta ahora una jurisprudencia muy consolidada para conceder atenuantes muy cualificadas que no se ha seguido en este caso. Hasta ahora, para concederla, tal y como establece el artículo 21 del Código Penal y las distintas sentencias del Supremo, la cooperación debía ser efectiva para resolver el procedimiento en curso, veraz y haber reparado el daño. En este caso de las mascarillas, las fuentes consultadas recuerdan que la propia unidad policial que ha investigado el caso, la UCO de la Guardia Civil, despreció durante el juicio la colaboración de Aldama. Sostuvo en sala la UCO que el corruptor nada aportó que no hubieran corroborado ya los agentes antes por sus propios medios. Por tanto, la confesión de Aldama no fue efectiva. Tampoco ha habido reparación del daño, porque la víctima del amaño de los contratos de mascarillas es el Estado, todos los españoles, y Aldama no solo no ha devuelto el dinero antes del juicio, sino que el Supremo no le condena a devolverlo, se queda con los 3,7 millones de comisión. Para estos jueces y fiscales consultados, el Supremo abre, por último, un camino insólito y peligroso y no contemplado en la ley: conceder atenuantes muy cualificadas porque los arrepentidos puedan ofrecer confesiones que sirvan a procedimientos futuros. La colaboración futura, recalcan, es una figura jurídica inexistente en España, que excede los supuestos contemplados en el artículo 21 del Código Penal y que puede propiciar confesiones fraudulentas. Isa, una última cosa: ¿cuánto tiempo va a tener que pasar Ábalos en prisión sin poder pisar la calle? Pues la propia sentencia lleva una liquidación que fija en 16 años y medio el cumplimiento efectivo de prisión en el caso de Ábalos. Aunque pueda haber variaciones por las propias circunstancias personales de Ábalos, como su edad, con el reglamento penitenciario en la mano, el exministro no podría empezar a disfrutar de permisos para salir de prisión hasta que no haya cumplido una cuarta parte de la condena. Esto es finales de 2029, principios de 2030, y sería todavía un poco más tarde cuando ya podría aspirar a solicitar un tercer grado. La sentencia se liquida en esos 24 años y 3 meses de cárcel en 16 y medio, porque se calcula, multiplicando por 3, la mayor de las penas que le han impuesto, y que son 5 años y medio por el delito de organización criminal. Pero además hay que restar esos 6 meses que lleva ya en prisión provisional y todos y cada uno de los días que tuvo que ir a firmar a una sede judicial cuando tenía en vigor medidas cautelares. Ahora el primer paso, no obstante, es asignarle grado penitenciario. La previsión es que sea el segundo y probablemente en un módulo de respeto, porque no tiene un perfil conflictivo. Isa Campos, gracias. Hasta luego. A vosotros. Fijados ya sobre la mesa todos los elementos de análisis, con estas dos derivadas hacia las que nos iba llevando la tertulia cuando empezábamos a hablar, con Ignacio, con Eduardo y con Elisa. Por una parte, el caso de Aldama, que ahora explicaban nuestros compañeros, y luego, por aquí voy a retomarlo, Ignacio, con el acento que ponía Eduardo Madina en la gravedad de los hechos acreditados por la sentencia del Supremo, que lleva a condenar a la más alta condena que se ha dictado en este país contra un exministro, en este caso contra José Luis Ábalos. Yo no le quito nada de gravedad al caso de corrupción. He empezado hablando de Aldama porque tú me has preguntado por Aldama. Es decir, no es porque eso sea el análisis más importante. Sí creo que es muy noticioso el asunto de que por primera vez en la historia se haga un atenuante de estas características para alguien que empieza a colaborar 9 meses después de ser detenido, y cuando la UCO, como recordaba Campos en su intervención ahora reciente, ya tenía toda la información y ya contó en el juicio que todo lo que contó ya lo sabían, ¿no? Pero yendo a la parte política del asunto, es evidente que hay una responsabilidad por parte del presidente del gobierno, por parte del Partido Socialista y por parte de este gobierno en completo, porque Ábalos no fue un cualquiera. No es verdad, como decía Eduardo, te voy a corregir un poquito, que fuera el número 2. Yo siempre recuerdo que había una vicesecretaria general en el PSOE. Había dos, primero estaba Adriana Lastra y después estaba María Jesús Montero. Y salvo que pensemos que son floreros, que yo creo que no, Ábalos es el 3, no es el 2. Pero en cualquier caso, el 3 es alguien muy importante, y en el organigrama informal del presidente del gobierno del Partido Socialista, Ábalos era alguien con muchísimo poder dentro de ese gobierno y de ese partido. Y alguien con muchísimo poder del que la sombra sobre su vida personal, sobre sobre la manera de proceder, ya estaba extendida en el Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Creo que tiene que mucho que ver clave en el hecho de que Pedro Sánchez consiguiera la Secretaría General del Partido Socialista. Creo que tiene que mucho ver, por ver la historia, creo que tiene mucho que ver en el ascendente que tenía Ábalos sobre Pedro Sánchez, la historia reciente del Partido Socialista. Pedro Sánchez es destituido en un golpe palaciego, en un comité federal,
el primer secretario general del PSOE elegido por primarias es tumbado en un comité federal de una manera, en mi opinión, bastante anómala, porque tú, a alguien que le has elegido por las urnas, lo lógico es que le eches por las urnas. Y después de eso, cuando él vuelve, el único secretario provincial que está de su lado de las 50 provincias que había era Ábalos. Y acaba fiándose de alguien que era el único que le quedaba de todo lo que había alrededor y que evidentemente, en fin, pues hoy sabemos todo lo que sabemos sobre José Luis Ábalos. A mí que su condena sea la más alta de la democracia entre un exministro me parece un poco llamativo también. O sea, más alto que Barrio Nuevo por el secuestro de Segundo Marey, de verdad. Haber enchufado a tu novia, haber cobrado unos meses un chalet y que tu asesor se llevase 10.000 euros todos los meses. A mí eso me parece evidentemente corrupción y merece una condena, pero, en fin, creo que dentro de la gama de condenas posibles por estos hechos me parece un poco alta, en mi opinión. Y luego también creo que en todo lo que rodea la respuesta de la oposición al todo el tema Ábalos, Koldo, me parece que hay un problema también, que es ayer Feijóo pidió elecciones anticipadas otra vez, que sería y lo hizo con una rueda de prensa muy formal en la que explicó todos los motivos y tal. Hay un problema, lleva pidiéndolo desde el 23. Espérate, al Partido Popular ya iremos luego. Pues primero tenemos que centrar el debate en lo que es sustantivo, que es esa condena del Supremo y la derivada política, en este caso para el Partido Socialista, y luego vamos a la parte política. El Abierto. Ser Podcast. Con Ignacio Escolar, Eduardo Madina y Elisa de la Nuez, que pedía la palabra antes de la publicidad a partir del gran asunto político, jurídico-político, que va a seguirlo siendo hoy y lo será también mañana, esa sentencia por el caso Mascarillas, porque ya saben, mañana, de hecho a esta hora estaremos escuchando, vamos a ofrecer mañana una edición especial de Hoy por Hoy, para escuchar la comparecencia del presidente del Gobierno y también las réplicas de los partidos de la oposición y de los socios para escuchar, en definitiva, cuál es el clima político que trasladan todas estas novedades judiciales al Congreso. Mañana a esta hora lo podrán escuchar aquí en directo. De momento, Elisa. Sí, bueno, levantaba la mano por una cosa que me llama la atención de Miguel Ángel Campos, que es esto de una colaboración futura y que si el Supremo cambia, vamos a ver, el que establece la jurisprudencia en este país es el Tribunal Supremo, por tanto... Pero no la ley. A ver, puedo terminar. Por tanto, si cambia la interpretación de la norma, porque el Tribunal Supremo considera, por las razones que sea, y ahora intento explicar las razones, que es importante primar este tipo de colaboración, es el Tribunal Supremo el que lo hace. Por tanto, me sorprende que cambie la doctrina del Tribunal Supremo. Pues bueno. ¿Y por qué? Y creo que este es el punto fundamental, y ahora apunto. Porque el Tribunal Supremo está convencido, y yo también, de que hay una corrupción sistémica e institucional muy importante en este país. No solo del PSOE, también del PP, lo hemos visto, lo llevamos viendo 20 o 30 años, ya no es el tiempo, y por tanto considera, y yo estoy de acuerdo, que es primar una forma de colaboración, en este caso y en otros que están en la mente de todos, es importante, porque precisamente el Estado no es capaz, los sistemas que tiene el Estado no son capaces de prevenir esto, y esto es una realidad que nos puede gustar mucho o poco, a mí no me gusta nada, pero esto es lo que estamos viviendo un día sí y otro. Volviendo ahora al tema de fondo, es gravísimo obviamente, y me da igual que sea el 3, el 5 o el 17, que una persona que ha tenido el poder de Ábalos en el Partido Socialista y en el Gobierno, al que le dieron el Ministerio de Fomento, que no es una casualidad, el Ministerio de Fomento tiene un montón de empresas públicas que dependen de él, tiene un montón de dinero que puede adjudicar y por tanto es un sitio donde, digamos, es más fácil corromperse, vamos a decirlo así, de clarito, más fácil que en otros ministerios que no tienen esas empresas públicas, INECO, ADIF, en fin, todo esto. Esto es importante tenerlo en cuenta, y yo no me sé los entresijos, pero este señor, con las sospechas que ya pesaban sobre él, porque que parece que, claro, nos hacemos todos de nuevas. Hombre, si ya había, parece ser, en Valencia, digamos, sospechas, no sé cómo decirlo, sobre su conducta, pues en fin, que llegue y le da su Ministerio de Fomento, yo creo que esto es muy relevante. Y segundo, pregunto, y con independencia del PP, que luego entraremos tal, pero ¿de verdad que pensáis que hay algún gobierno en Europa que con una condena de este porte pueda aguantar? Porque a mí me parece increíble, o sea, increíble desde el punto de vista de la responsabilidad política. Es decir, este señor era ministro del Gobierno, era un señor que tenía mando en plaza, tremendo secretario de organización, le condena a 24 años el Tribunal Supremo, y aquí todo business as usual. Yo, es que, de verdad, me quedo absolutamente alucinada. E insisto, me da exactamente igual el PP y lo que diga el PP, simplemente como ciudadana de a pie no podemos normalizar esto, creo. Sí, bueno, yo además quiero agradecer a Ignacio, que me ha echado una mano con repasar un poco la estructura interna del PSOE, porque hace ya 8 años que dejé la política activa y creo que lo conoces mejor que yo. Muchas cosas. Es verdad, Adriana Lastra.
Adriana Lastra fue vicesecretaria general en el ciclo de José Luis Ábalos como secretario de organización. Ojalá hubiera sido la número 2. Ojalá hubiera sido la número 2, porque nada de esto estaría pasando. Que fuese la segunda en el escalafón no quiere decir que fuera la número 2. La vicesecretaría general del partido tiene unas competencias que nada tienen que ver con la secretaría de organización. Yo les conozco desde hace 30 años, a los dos. 30 más o menos. Adriana Lastra más. De mi etapa en las Juventudes Socialistas hace muchos años. En Euskadi yo y en Asturias ella. Y por lo que la conozco sé que nada de esto hubiera pasado con Adriana Lastra. Yo creo que José Luis Ábalos fue una elección. Alguien le eligió. No es funcionario, no sacó una plaza de oposición a nada en el PSOE. Como sabes, Ignacio, los puestos los elige alguien. Y normalmente aquel que es elegido secretario general en una ciudad, en una provincia, en una comunidad autónoma o a nivel nacional, propone su equipo al partido y con alguna rara excepción en 150 años de historia, normalmente el Congreso lo acepta. Fue elegido. Yo no le elegí, yo le tuve enfrente. Yo elegí tenerle enfrente. Yo elegí defender un PSOE donde esto no fuese posible, donde este tipo de perfiles nunca llegaran a donde llegaron. Y perdí. Perdí contra él y contra su mano derecha. Contra los de la sentencia de ayer. Contra los que se van a la cárcel 24 años según sentencia y no sé cuánto Koldo García. Pero en la época en la que uno tú elige, Ábalos no estaba en la candidatura de Sánchez. Ábalos trabajaba para Sánchez. En el 2014, sí. No, puedes corregirme, que igual también aquí me equivoco. No lo sé. Yo sí. Un poco mejor que tú igual. En bien, el año bien. 2014 el secretario general de la provincia, quien trabajaba más para Sánchez era Susana Díaz. El secretario general de la provincia de apoyo, vamos. El secretario general de la provincia de Valencia, en aquel momento que es la más importante en afiliación en España, en número de militantes es Valencia. El secretario general era él y trabajó activamente enfrente. En cualquier caso, es una elección. Francisco Granados fue una elección. Jaume Matas fue una elección. Rodrigo Rato fue una elección. José Luis Ábalos es una elección. No es una obligación. Alguien le elige. Alguien le da competencias. Y he empezado diciendo que es alguien le una pone, responsabilidad. termino. Le pone competencias, le da una serie de mandos, elige a quién le da qué tipo de competencias. Y luego cuando configura gobierno, porque llega al gobierno, a través de una moción de censura contra la corrupción, decide quién se sienta en cada ministerio. No había alguien con una plaza de oposición a ministro de Fomento. Alguien le da esa cartera. Por tanto, la política normalmente tiene dentro de los partidos un proceso de selección de personal que es voluntario. Los partidos deciden a quién le dan la secretaría general, el secretario general decide en quién coloca las competencias de dirección de un partido. Hasta hace 8 años esto era así. De hace 8 años que dejé la política activa por el resultado de un convencimiento personal y decidirme al sector privado y dimitir como diputado, en parte para no convivir con este señor y con lo que le rodea, en parte no, en parte muy importante, para no estar cerca de ellos, irme y empezar una vida nueva. El PSOE era así. Dicho esto, ojalá Adriana Lastra fuese o hubiera sido la número 2. Ojalá hubiera tenido otra persona el control del censo, de las cuentas, de la acción electoral, de la estrategia del partido, de las relaciones con las federaciones, que son las comunidades autónomas. Ojalá el que más mando tiene, que es el secretario de organización, nunca hubiera sido José Luis Ábalos y, con perdón, nunca hubiera sido tampoco Santos Cerdán. Alguien que se pareciera más a otro tipo de perfiles. El PSOE en el año 2014, corrígeme si me equivoco, tenía 200.000 militantes. En el año 2017, más o menos 185.000. Ahora no lo sé. Intuyo que no estará muy lejos, serán más un pocos más, unos cuantos más, unos cuantos menos. Hay mucho para elegir. El Departamento de Recursos Humanos tiene mucho para elegir. Hay mucho currículum, mucha mujer buenísima en ayuntamientos. Mucha concejala, mucho concejal, mucho alcalde, mucho parlamentario, mucho militante que nunca pide nada, mucha gente que sale a pegar carteles, dejarse la piel por su partido y que no fue elegido. Es decir, este camino no era una condena, no era obligatorio, fue una elección. Y es importante no perder de vista que fue una elección. Yo simplemente lo que decía era que en el año 2014, el principal apoyo de Pedro sé quién fue. Tomás Gómez, Susana era Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Lamán. Estamos de acuerdo. Y Esos un señor fueron en los Valencia principales. que controlaba 10.000 militantes. Que una federación muy grande, una provincia muy grande en militancia. Sí. Fue el primer Claro. apoyo de Pedro Sánchez. A mí nunca me apoyó y no te puedes imaginar el orgullo que siento. Bien. ¿Vale? No, y luego, la verdad como es que te has sí, metido en el PSOE, pues es para, me meto yo también. Es para tenerlo a gala, efectivamente, ¿no? Tus enemigos a veces te definen mejor que tus amigos. Exacto. Hay mucha gente muy buena en el PSOE. Mucha.
y este no era uno de ellos. Sí, es evidente que Pedro Sánchez no escogió No me refiero a José Luis Ábalos, hablo de José Luis Ábalos. No escogió la persona adecuada con José Luis Ábalos, evidentemente. Sí, estamos de acuerdo. Lo que intentaba explicar antes también es en qué circunstancias ocurre eso. Porque el Ábalos del 2014 no es el Ábalos del 2017 en la estructura del PSOE y tiene mucho que ver con cómo fue la historia del Partido Socialista en esos años. Es decir, aquí Eduardo Madina ha contado una historia que él vivió, que algunos yo cubría la información del PSOE en aquellos tiempos y por tanto y en el Parlamento. Es decir, de aquellos congresos todos vimos y contamos qué es lo que había. Es una elección, es decir, aquí Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Y él compone una estructura avalada, por cierto, por el Congreso. Es decir, esto lo votan en el Congreso los representantes que has puesto ahí la militancia. Esto funciona así. También es verdad que en aquella época, es decir, se sabía quién es cada uno, pero estos hechos ocurren en el momento en el que, esto es lo que por volver a la sentencia, la actividad que desarrolló José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, tanto tiempo después. 9:30, 8:30 en Canarias. De la parte política, Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Sastre. Estaba quedando sentado en la mesa la encrucijada política a la que se va a enfrentar mañana mismo el presidente del Gobierno. Son las 9:30 de un martes, por tanto ahora mismo acaba de empezar el Consejo de Ministros en la Moncloa, pero mañana, a esta hora, estará compareciendo por los casos de corrupción. La semana empezó para el Gobierno con el auto del juez Peinado, tan controvertido, y que ayer motivó una reunión de urgencia del Poder Judicial. Pero a este pleno va a llegar el presidente del Gobierno después de que hayamos conocido esta sentencia. La pregunta es, ¿cuál es la valoración que hace el Gobierno? Aunque ayer ya empezamos a escuchar que el Gobierno lo va a enfocar en la discrepancia que hay entre las penas para Ábalos y Koldo y, en cambio, la que hay para Aldama. Sí, esa fue la primera reacción que pudimos escuchar ayer de esa sentencia del Tribunal Supremo contra quien fue todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización. Una resolución que nadie lo niega, es un golpe duro para el PSOE que toca la credibilidad del Ejecutivo, en el que, como estabais recordando, es uno de los elementos que justificaron su fundación, esa lucha contra la corrupción. Lo que intentan los socialistas, Sastre, es marcar distancias con los comportamientos de Ábalos y Koldo García, que ayer en la Moncloa se quisieron condenar en un comunicado oficial, asegurando que esos comportamientos son contrarios a los principios de transparencia e integridad del Ejecutivo. Recuerdan en el Ejecutivo que actuaron con contundencia, eso dicen, que forzaron su salida del PSOE en el año 2024, nada más conocerse su implicación en la causa. Así que Ferraz lo que intenta es poner el foco en la reacción, como hizo anoche en los micrófonos de Hora 25 la secretaria de Organización, Rebeca Torro. Lo importante siempre es cómo actúa un partido ante comportamientos individuales que desde luego pues están no solo al margen de la legalidad, sino y sobre todo también pues están al margen de nuestros principios y valores que defendemos. La sentencia se publicó minutos antes de que Sánchez participara en un acto público en el Teatro Real de Madrid, donde el presidente evitó hablar del tema. No lo hizo en su discurso, tampoco quiso responder a las preguntas de la prensa que lo esperaban en la puerta, así que esa primera reacción fue la del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que habló en un primer momento de desproporción. Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara. ¿Le parece desproporcionada la condena? A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos. Es que lo que ha generado más indignación en las últimas horas entre los miembros del gobierno es que el tribunal libre de la entrada en prisión a Víctor de Aldama. Creen que el trato que se da al corruptor es caso aparte. El Supremo ha querido, dicen, fomentar que la gente hable, aunque lo hagan mintiendo para intentar hacer más grande el caso. Recuerdan en el PSOE que durante el juicio el propio Víctor de Aldama señaló al presidente del gobierno como el uno de la trama, o también en medios de comunicación y en sus declaraciones ha intentado implicar a otros ministros como la vicepresidenta Montero o el titular de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Lo han intentado implicar, dicen, con mentiras. Así que la secretaria de Organización tampoco entendía anoche en Hora 25 el resultado de esa sentencia para el empresario. Bueno, yo creo que es sorprendente, ¿no? Y yo creo que en estos momentos los ciudadanos se hacen una reflexión en voz alta y además preocupados, ¿no?
porque, bueno, pues si efectivamente hay una condena de 24 años y 19 años es porque efectivamente han podido comprobar que ha habido una corruptela, no se entiende que el tercero en la discordia en esa corruptela, pues en estos momentos sale, ¿no? Indemne, y lo que es peor, y tampoco se lo creen los ciudadanos, que además el botín se lo lleva, ¿no? Los 3,7 millones de euros, pues de esto ni se habla, que justamente es la mordida, ¿no? de la que sale con esta corruptela. El gobierno, por lo tanto, pone el foco también en eso, en la resolución de la sentencia para Víctor de Aldama. El Ejecutivo va a llegar mañana a ese pleno clave en el que espera que Sánchez pueda rebajar las tensiones con los socios, con ese primer caso de corrupción que afecta al gobierno ya sentenciado. Y en el Partido Popular, por situar ya los elementos políticos sobre la mesa, Julia Molina, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Está Feijóo diciendo que menos mal que no ha presentado una moción de censura, porque si no, ahora el gobierno sería aún más fuerte. Sí, para el PP este era uno de sus grandes hitos, que podían mover las cosas entre los socios, que podían hacer tambalearse al gobierno. Era además un caso muy simbólico para ellos, ¿no? La condena por corrupción al hombre que defendió la moción de censura contra el PP por corrupción. Por eso quien salió ayer a comparecer no fue el portavoz, como es habitual cada lunes, sino el propio Feijóo, aunque si se esperaba algún movimiento más por parte del PP, ayer su líder cortó pronto con cualquier expectativa. No habrá moción de censura porque Feijóo sabe que no le dan los números. Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error. No voy a cometer ese error. Señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna Cámara. Dice el líder del PP que Sánchez está manchado por la corrupción porque a quien se condena es a un exministro de su máxima confianza. Los populares insisten en vincular cada caso con el presidente del gobierno y por eso, una vez más, ayer Feijóo le pidió un adelanto electoral. La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Presión, por tanto, al gobierno y presión a los socios. Feijóo cuenta con ellos para debilitar a Sánchez esta semana con las dos mociones que llevará al Congreso y al Senado. No son vinculantes, pero el líder del PP trata de darles una relevancia estética. Quiere mostrar que el gobierno no se sostiene con el apoyo de ninguna de las dos cámaras, aunque a la vez defiende que con una votación vinculante, como la moción de censura, Sánchez conseguiría el respaldo del Parlamento. Julia y Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Preguntaba antes Ignacio Elisa cómo puede aguantar un gobierno después de una sentencia como esta. Aquí escuchábamos ahora en la crónica de Guillermo lo que nos dijo anoche en Hora 25 Rebeca Toro, la secretaria de Organización Socialista, diciendo, blandiendo, digamos, la diferencia entre la reacción del PP y la reacción que ha tenido el Partido Socialista de apartar a Ábalos, aunque Ábalos fuera una persona de la importancia de la organización como fue el número 2 o 3 del partido. En este caso, si te vas a la hemeroteca, se le apartó antes de que fuera imputado, cuando fue imputado Koldo. Y ya había una sospecha más que enorme sobre el comportamiento de Ábalos, porque su mano derecha estaba hasta arriba de sospechas de corrupción y evidentemente se han confirmado las de los dos, las de Koldo y las de Ábalos, pero no fue, no fue en un momento procesal inocuo, es decir, fue antes de que fuera imputado y que se le pidiera el aforamiento y se le intentó echar del escaño, cosa que para desastre del propio Ábalos, porque estaría en otra situación hoy, decidió quedarse en el Congreso y aguantar ahí. En cualquier caso, sigue, lo he dicho antes, lo repito ahora, creo que el Partido Socialista, tiene que dar más explicaciones sobre qué hacía alguien así en un puesto tan importante de la organización y en un puesto tan relevante dentro del Consejo de Ministros. No es cualquiera, no es cualquiera. Creo también que, volviendo al tema, hay un tema que habéis sacado antes y que no hemos podido comentar, que es la división del caso entre Supremo y Audiencia Nacional. Ha explicado Manuel Cancio que esto genera una situación un poco rara, porque para entenderlo tenemos una condena que dice que a Ábalos enchufó a dos amigas suyas, a su novia y una amiga, en puestos en empleos en empresas públicas, pero los directivos que enchufaron a estas personas, que ejecutaron esa orden, no están condenados aquí. No aparece una sentencia, no han podido defenderse, no estaban ni siquiera imputados. También se le condena a Ábalos por haber aceptado un chalet en Marbella, pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco ha sido juzgada aquí, porque todas estas personas están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional. Y a mí me parece que una de las claves de esta sentencia es que este caso tenía que haber sido uno, no dos. No uno en la Audiencia Nacional y otro en el Supremo. Si tú juzgas el enchufe, tienen que estar todos los acusados, porque estás juzgando un hecho delictivo, no dos.
Y esa división artificial que se hizo de unos poquitos, porque hubo 2 que no están afarados que se fueron al Supremo y otros no, acaba generando, en mi opinión, una indefensión para todos aquellos que han sido ya condenados en esta sentencia, pero no han podido defenderse. Solo declararon como testigos, no como imputados, y no participaron en la causa, pero ya tienen una condena que solo se explica, en mi opinión, esta decisión de solo llevar una parte al Supremo y no a todos, porque era la manera de tener por primera vez en democracia a un ministro de un gobierno en el gobierno condenado. Porque si hubieran ido todos los acusados al Supremo, pues no podía haber llegado a la sentencia en tan poco tiempo. Eso tiene que ver, Elisa, con lo que nos comentaba Cancio también de la particularidad de los aforamientos y demás, ¿no? Claro, evidentemente la anomalía es el aforamiento. Entonces, a partir de ahí se producen todo tipo de anomalías, lo que comenta Ignacio, la división se llama así, de la continencia de la causa, qué parte arrastro, qué parte no arrastro, pero el problema fundamental son los aforamientos. No me voy a detener en eso porque creo que la pregunta es otra. Es decir, ¿tiene o no tiene este gobierno una responsabilidad política tremenda y su presidente por la designación, la selección del señor Ábalos, condenado ayer a 24 años de cárcel? Me da igual como si fueran 5, como si fueran 15, como si fueran 10. Estamos hablando de corrupción en el gobierno, de una corrupción institucional. El Supremo lo dice con todas las letras, lo dice por unanimidad, que también a veces se nos olvidan, y me parece absolutamente, digamos, mucho menos relevante el hecho de si Aldama o no Aldama. Yo también prefiero que esté en la cárcel, me parece un sinvergüenza, ya se puede decir, porque como está condenado, no tengo que decir presuntamente, pero lo relevante es lo otro, y lo que me parece de verdad muy peligroso, esa es la palabra, e insisto, con independencia de lo que diga el PP, que esto se pueda normalizar y que se pueda considerar, no, es que ya se asumieron las responsabilidades, que este señor se le echó, pero ¿de qué estamos hablando? Pensad por un momento que esto pasa, no sé, en Francia, incluso en Italia, en el Reino Unido. Es que no es sostenible. Yo hablo con algunos periodistas extranjeros y la pregunta es, ¿pero esto? Digo, pues, ¿yo qué quiere que les diga? A mí esto no me parece normal y no se debe normalizar, con independencia de estos matices o de estas apreciaciones que están bien, estos tecnicismos, pero el fondo es que se ha condenado a un ministro del gobierno, un ministro de Fomento, por una trama de corrupción institucional. Si esto no tiene relevancia, pues yo ya no sé qué es lo que tiene relevancia desde el punto de vista de la responsabilidad política. Y otra cosa que quería añadir en relación con lo de Dumadina, yo también pienso que, claro, que hay muchos votantes y afiliados del PSOE que estarán, no sé, preocupados o deberían estarlo. Yo misma he votado al PSOE también. Es que esto no se lo merece nadie, como no se lo merecían los votantes del PP cuando pasó lo de Bárcenas y la Gürtel, que casualmente se fueron en masa a votar a Ciudadanos, porque había esa opción. Es decir, pensemos también en esta gente, porque ya da la sensación de que da todo igual. Pues hombre, no da todo igual. Hay un añadido, y es que la particularidad de este caso es que llega tras el momento en el que el Partido Socialista Obrero Español intenta el mayor proceso de modernización / democratización interna en los procesos de elección tras el 15M. Esto me lo sé porque es responsabilidad, lo pedí yo, o sea que sé de lo que hablo. Procesos internos de primarias que permean en los estatutos a todos los niveles locales, autonómicos, regionales, nacionales. Hay una ola que viene de un movimiento de contestación tras el cansancio después de la crisis de 2008 que tiene su impacto en la Puerta del Sol, y una transformación del sistema de partidos, la aparición de nuevos partidos, la llegada de Podemos, 71 diputados, cambian los lenguajes, y eso el PSOE no es ajeno y cambia en el proceso de elección y elige de una manera distinta a los que le dirigen en todos los niveles. Y tiene una segunda particularidad, que cuando el Partido Socialista llega por tercera vez en esta democracia, digamos, recuperada de este ciclo, desde el año 78 hasta la actualidad, al gobierno, lo hace por una moción de censura contra la corrupción que presenta el que hoy ha sido condenado por corrupción. No lo hace en un proceso de urnas, pues unas elecciones, uno gana, otro pierde, forma gobierno, llega a Moncloa y empieza. Lo hace eso llega después, pero el inicio es la primera vez que al PSOE le pasa en casi un siglo y medio, que siempre que le han dejado presentarse unas elecciones, a veces las ha ganado, otras veces las ha perdido, pero solo le ha pasado una vez una moción de censura. El que la presenta es este señor, porque este señor era el número 2 del PSOE, por eso la presenta él. No era ni otra persona de la dirección, ni el portavoz de grupo, que en aquel momento era mi querido amigo Pachi López, ex lehendakari del gobierno vasco. No, es él. Claro, esta es la impugnación de la sentencia de ayer, que tiene una obligatoria lectura política, que para mí es el territorio central de lo que ayer ha sucedido. Y lo he dicho en las claves, José Luis, me lleva a un sitio, y es qué vamos a hacer los ciudadanos y las ciudadanas con estos casos de corrupción, que yo creo que son muchísimos más en el Partido Popular, obviamente. La historia lo dice. Cuando voy a la cuantificación de casos no hay color, es evidente. Pero en este caso afectaba al PSOE, que es el partido que está en el gobierno.
que tiene al secretario de Organización y exministro de Fomento con 24 años de cárcel, a su mano derecha Koldo García con no sé cuántos años, ahora tiene otra causa con Santos Cerdán, otra causa con el tema este de raro de la fontanera de Leire Díez en Ferraz. Hay mucho lío. El debate es qué hay que hacer con esto, como ciudadanas y ciudadanos, me refiero. Dice eso la dirección del PSOE es que ha ido apartando a toda la gente en cuanto ha habido. Sí, pero desde el punto de vista del debate democrático, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que exigir un poco más o nos tenemos que dedicar a poner a parir a los jueces? ¿Cuál es el debate de fondo sobre, hay sobre, un complot, ¿no? sobre qué configura el ejercicio representativo? ¿Qué le tenemos que pedir a los partidos? ¿Qué ejercicios de transparencia tienen que hacer? El PSOE ha hecho muchos. ¿Tiene que hacer más? ¿O están ya todos hechos? ¿Qué hay que hacer con la ley de incompatibilidades? ¿Qué hay que hacer con la limitación de mandatos? ¿Qué hay que hacer con todas estas cosas que afectan al ejercicio de la política y que parece que por algún lado han fallado? Ignacio. A mí, desde luego, me parece grave que un político enchufe a su novia o cobre 10.000 euros. Pero lamentablemente creo que este no va a ser el último caso que vamos a conocer en la historia de la democracia española. Va a haber, ha habido cientos y seguirá habiendo cientos, e incluso en los países con los mejores controles sigue existiendo, porque está en la naturaleza humana, sigue existiendo incluso en los países más avanzados. Sí, no a ese nivel, no a este nivel. No, ponme un ejemplo. Sigue existiendo en todos los países. Ponme un ejemplo de ministro del gobierno condenado a 24 años por corrupción institucional. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Bueno, no hay. Bueno, es que tienes a Sarkozy condenado que era el primer ministro, ni siquiera un ministro, el primer ministro en Francia. Te he puesto uno. Pero a lo que voy. A mí me parece que esto es compatible, el enfadarnos y el criticar y el denunciar, pues eso, la corrupción, con que existan sospechas más que fundadas sobre el proceder de los jueces españoles en los últimos meses. Y voy a poner, venimos hablando mucho tiempo en las tertulias aquí, yo pongo como ejemplo la sentencia del fiscal general del Estado, que sigo sin entender. Y en esta sentencia sigo sin entender cómo Aldama no solamente no entra en prisión, sino que encima le sale la corrupción a devolver. Se acaba yendo con más dinero de toda esta historia que cuando empezó. Y me parece que eso es incomprensible. Y que además es también grave, porque en mi opinión es grave que exista impunidad para alguien tan corrupto como Víctor de Aldama. Me parece grave, porque está la sospecha de que esta impunidad para Aldama tiene mucho que ver con su paseo cotidiano por todas las televisiones de España contando mentiras sobre el gobierno. Mentiras además probadas incluso en la sentencia de la que estamos hablando hoy. Sí, yo no voy a ser aquí digamos, a salvar a Aldama, es un sinvergüenza, se pasea por las televisiones, todo se filtra. Es un sinvergüenza que no va a entrar en prisión. Bien. Lo que me parece muy relevante es lo que dice Edu. Si todo esto se limita a pensar que los jueces españoles son muy malos y que hay una conspiración contra el gobierno, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Así de claro lo digo. Si esos son los argumentos que esgrime el PSOE para decir aquí no ha pasado nada, pues habrá mucha población, incluido muchos votantes del PSOE, que piensen esto qué es. Y ya lo dejo aquí porque me enfado. Con perdón. Mañana veremos la comparecencia de Pedro Sánchez. ¿En qué términos se produce? La podremos escuchar aquí en directo. Y cómo ayer estuvo aquí el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y dijo que lo que hacía el gobierno era distinguir entre un caso y otro. Es decir, que una cosa es la actuación del juez Peinado, otra cosa es la decisión del Tribunal Supremo. Está también la instrucción del caso Leire. En fin, es esta acumulación de casos al que ayer se sumó a las 12 del mediodía la lectura de esta sentencia. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Como tienen que estar ahora mismo las tertulias en las radios del Reino Unido, con la dimisión ayer del primer ministro de Keir Starmer, en la víspera de que se llegue al 10º aniversario del Brexit. Londres, Lucas Font, buenos días de nuevo, Lucas. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. A punto el Partido Laborista para una nueva guerra. Veremos en qué términos se sustancia y si es el exalcalde de Manchester quien ocupa el puesto que ya dijo ayer Starmer que va a dejar vacante. Sí, y como decías, el anuncio de Starmer ha coincidido con el aniversario de uno de los principales detonantes de la inestabilidad política en el Reino Unido, el Brexit. Hasta 6 primeros ministros han pasado por Downing Street desde aquel 23 de junio de 2016, en el que más de 17 millones de británicos apostaron por abandonar la Unión Europea. Pero desde entonces pocas cosas han mejorado. La economía del país ha crecido menos que si hubiera permanecido en el club comunitario y la llegada de extranjeros ha alcanzado niveles nunca vistos en los últimos años. Aún así, muchos de
de los que votaron por el Brexit volverían a hacerlo, en gran parte porque atribuyen su fracaso no tanto a la decisión en sí misma, sino su mala ejecución, algo que paradójicamente ha impulsado al populista Nigel Farage en las encuestas. Nos contaba hace unos días el economista británico Jonathan Portes, autor de varios estudios sobre los efectos de la salida de la Unión Europea, que Farage y su partido no solo han evitado que se le responsabilice de los fracasos del Brexit, sino que se han beneficiado del impacto negativo que ha tenido en el país, y prueba de ello es la dimisión de ayer de Keir Starmer. Aún así, el apoyo a un reingreso al club comunitario es cada vez mayor. Starmer ha apostado por acercarse a Bruselas durante su mandato y ahora falta por ver si su sucesor optará por adoptar el mismo enfoque o si aparcará este asunto de su lista de prioridades. 10 años del Brexit. Gracias, Lucas. A vosotros. El Abierto. Ser podcast. Y con Sergio Castro y Pepe Rubio. Muy Hola, buenas. buenos días. ¿Qué tal? Con el adelanto de los contenidos que tenemos preparados hasta las 12:20. Y diremos que hoy no es un día cualquiera, porque no lo puede ser cuando en algún contexto, en alguna sección nos visita el historietista Paco Roca. Qué guay. Que es lo que va a ocurrir en el Comando Norte con Aitana Castaño y también con Nacho Carretero, para hablarnos de su última novela gráfica, El viaje, una exploración al final de las relaciones personales, del amor, sobre la memoria de la vida en pareja y sobre la reconstrucción que a partir de entonces en lo personal queda por delante. Paco Roca, para empezar con el Comando Norte. Qué bien. Bueno, mis experiencias con Chema Rodríguez, nos visita Laura Muñoz, tiene 75 años, formó parte de una mítica banda, no sé si lo recordáis, de música durante la transición llamada Nuestro Pequeño Mundo. Y después se retiró, fue madre y a los 35 años regresó para ingresar al Conservatorio Superior de Canto e inició una carrera musical que le ha llevado a actuar en el Teatro Real, Auditorio Nacional o el Teatro de la Zarzuela. Esta es en mis experiencias con Chema Rodríguez. Después nos metemos en un jardín a partir de las 11 y lo primero que tienen que tener claro nuestros oyentes es que tienen que llamar desde ya al 900-100-800 para cualquier consulta sobre plantas y jardines. Y el tema de hoy, el tema que Eduardo Barba nos va a tratar, es todas las preguntas que debemos hacernos antes de comprar una planta y llevarla a casa. Me interesa eso. ¿Cómo evitar que se me muera anticipadamente, claro, por ejemplo? Porque igual tu casa no es la adecuada para esa planta. Hay cosas que hay que saber. ¿Mi casa por qué? No. En general. Las luces, todo influye. La orientación. La temperatura. La temperatura, claro, no todas las plantas. 900-100-800, sus dudas ya sobre plantas y jardines. Tampoco debería ser ajeno al último combate de artes marciales mixtas, pero esta vez entre Kiko Rivera y su pareja. Que sabéis que están dando fuerte. En toda la revista del corazón, es por lo del anuncio. ¿Ves? Efectivamente, nos lo va a contar Martín Bianchi, además del posible nuevo trabajo de la infanta Cristina, o por ejemplo hablaremos del trasplante de pulmón de Mette-Marit, la esposa del príncipe heredero noruego, justo en el momento en el que se conocía el ingreso en prisión de su hijo por 4 años. Pues no te lo vas a creer, pero cuando ha entrado Madina al estudio me ha dicho, ¿qué pasa con Kiko Rivera? No, claro, ya lo sé. Es que es lo importante. Claro. Sí, luego es el... Madina es un hombre de mundo, todo. Hombre, es el primer seguidor de Martín Bianchi, Madina. Sí, de Kiko Rivera. Y de Kiko Rivera. Y de Kiko Rivera menos. Y su música. ¿Kiko o Quique? Kiko. Bueno, chicos, aquí lo dejo de momento. Eduardo Madina, Elisa de la Vez, Ignacio Escolar, gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.